Tengamos un tiempo de oración. Padre amado, te damos gracias. Tú permites, Señor, que podamos vernos a través de este medio, podamos también ir a tu palabra y tener un tiempo con ella, de tal manera que nuestra vida sea fortalecida, ese hombre interior, nuestro hombre interior sea fortalecido y seamos, Señor, que tomemos decisiones que te honre a ti, que glorifiquen tu nombre. Y a la vista de los hombres sin Cristo también podamos presentar, Señor, el Evangelio, podamos a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando vamos al libro de los Hechos, de la carta primera de Juan, algo que encontramos es acerca de los hijos de Dios. Dice el capítulo 3 de primera de Juan, hijos de Dios. Pero vemos en el verso 8 y podemos leer a partir del verso 8 hasta el verso 12, dice: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bien, ¿qué mostramos o qué hacemos delante de los hombres de tal manera que tengan duda acerca de nuestra fe en Jesucristo? Y realmente nuestra conducta debe reflejar ese amor de Dios, quien estuvo dispuesto a dar su Hijo por nuestros pecados para concedernos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, reconciliarnos con Él, ¿no? A tal punto que ya no seamos siervos, sino, como dice Jesucristo, amigos, que dice que al amigo el Señor le muestra todo, le muestra lo que ha de hacer en el futuro. Y así Jesucristo también nos habló, nos dejó las promesas para el futuro acerca de su venida, acerca de resucitarnos, transformarnos, de que Él iba a preparar lugar para nosotros. Y estas cosas nos mostró Jesús, habló de ellas. Y entonces vemos también de que si somos hijos de Dios, entonces no somos hijos del diablo. Pero si vivimos una vida de pecado, practicando el pecado, dice que no somos hijos de Dios, sino hijos del diablo. Nuestros pecados no han sido perdonados. La sangre de Jesucristo no nos ha lavado de nuestros pecados. Permanecemos todavía en tinieblas, siendo nuestro destino final la condenación eterna. Jesucristo, en este caso, no es nuestro Salvador, no es nuestro Señor, ¿sí? Y también Juan escribe de dos marcas en estos versículos, de dos marcas que distinguen al Hijo de Dios, ¿sí? Uno, que vivamos una vida agradable a Dios, una vida justa, digamos, sin pecar, sin practicar el pecado, ¿no? Y por otro lado, que también
amemos a nuestros hermanos con el amor de Dios derramado en nuestros corazones. No es aquel amor que nos habla el lenguaje griego, ¿no? Un amor, sino el amor de Dios, el amor ágape, el amor incondicional, el amor que está dispuesto a dar la vida por nuestros hermanos, ¿sí? Dice el verso 8, dice, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué pasa con aquel que practique el pecado? ¿Sí? Que una vez, otra vez, persiste en ello, insiste en ello, ¿no? Y es una práctica en su vida realmente. Dice, es del diablo. Juan es claro en esta afirmación. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Tenemos que reconocer que el diablo es el origen de todo pecado, ¿no? De hacerla, de ir contra la voluntad de Dios, ¿sí? Él es el responsable de que el pecado se haya introducido en el mundo, ¿sí? Que condujo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, hacia el pecado, ¿no? Dice, por el pecado vino la muerte como consecuencia también. Él fue la razón por la cual hoy tenemos una naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos, ya nuestra naturaleza es pecaminosa, tendemos hacia el mal, ¿sí? Y esto lo podemos ver desde un bebé, ¿no? También por otro lado, recordamos que el Señor Jesucristo dijo a los líderes de su tiempo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Entonces, el mundo está dividido así, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más, ¿no? Y cada uno con sus características, sus manifestaciones y también con su destino final, ¿sí? Lo interesante es que nosotros no pereceremos, nos parecemos a nuestro Padre. Es como el ser humano dice, ¿no?, de los hijos, igualito que su padre. Y aquí también, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos vamos asemejando a Él, nos vamos pareciendo, vamos pensando como Él, vamos actuando como Él actuaría, ¿no? Y si nuestra vida en nuestra vida es la práctica del pecado, nos vamos pareciendo también a al Padre, el diablo, ¿sí? Actuamos como Él, pensamos como Él, hacemos las cosas desagradables a Dios, luchamos contra Dios. Entonces, la condición sería hijo del diablo, ¿sí? En este versículo, dice que el diablo peca desde el principio. Él comenzó a pecar, entonces, ¿no? Lo ha estado haciendo desde el principio. Él es alguien que está en contra de Dios, en rebelión contra Dios, ¿sí? Y Juan dice en el verso 8 que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Es Jesucristo quien realmente puede librarnos del diablo, librarnos de una condición de pecado, librarnos de la muerte que es consecuencia del pecado. Y entonces acudimos a Él
Y si tú no has aceptado a Jesucristo, si tú estás en esa condición de ser hijo del diablo, entonces te dice Dios, acude a Él, acude a Jesucristo. Él es el que puede librarte. Si acudes a personas como nosotros, nunca serás librado. No hay religiosos, no hay religión, no hay persona que pueda ayudarte en algo tan que tú tienes que decidir, ¿sí? Tan propio tuyo. Alguien no lo puede hacer por ti. Eres tú el que puede hacerlo, debe de hacerlo, ¿sí? Jesucristo realmente es la persona que puede sanarte, la persona que puede traer el perdón, que puede traer la reconciliación, que puede deshacer toda obra satánica sobre tu vida, toda atadura, toda esclavitud, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, rogamos por la misericordia de Dios, dice, ¿no? Reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo. A Él es a quien tienes que ir. Él es el que puede dar solución al asunto del pecado como obra del diablo en tu vida. ¿Sí? El Señor Jesucristo murió, dice, por los pecados del mundo, ¿no? Juan el Bautista lo anuncia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que remueve también el castigo por el pecado, las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna, que realmente es pasar la eternidad separado de Dios, ¿sí? Apartado de Dios, en un lugar de condenación. Desde el momento que confiamos en Jesucristo, nuestros pecados quedan atrás, ¿sí? Nos dice, somos salvos al estar unidos a Jesucristo. Nunca serán sacados a luz. Nunca Dios nos reprochará la vida pasada antes de Jesucristo. Nunca sacará a relucir nuestros pecados. No nos enrostrará con nuestros pecados del pasado. Dice que Él nos hará limpios. Él nos hará blancos. ¿Sí? No habrá mancha en nuestra vida, porque no nos veía a nosotros, sino a nosotros a través de Jesucristo, quien vivió una vida sin pecado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros confiamos en Jesucristo, ¿sí? Cuando ponemos nuestra confianza en su muerte por nuestros pecados, ¿sí? Dice, somos perdonados y somos salvados al tomar esa decisión. Pero aquí nos dice también que el Señor Jesús no solo quita nuestros pecados, ¿sí? También el que no había pecado, él no tenía una naturaleza pecaminosa, ¿no? Dice el libro de Hebreos en 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él fue alguien que murió, dice, fue la ofrenda por nuestros pecados, fue el sacrificio perfecto por el pecado del mundo, ciertamente, ¿sí? Era alguien que nos convenía, era algo necesario para nosotros. Alguien que fue anunciado también, ¿no? Como sacrificio perfecto por el pecado. El apóstol Juan dijo también en el verso 5, tercero, de este tercer capítulo de su carta, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no solo los pecados que nos condenaban, sino como creyentes cuando nosotros pecamos, ¿no? Podemos ir, tenemos un abogado, tenemos un intercesor. Él hace posible que nuestra vida
marche conforme a la voluntad de Dios. En Él encontramos el perdón. Si acudimos a Dios, dice, si alguno hubiere pecado, ¿no? Si hemos pecado, dice, podemos ir y confesar nuestros pecados. Y Dios, que es justo, dice que nos perdona, nos limpia, ¿sí? Y podemos continuar, podemos ir progresando en cuanto a la santidad. Y también por eso murió Jesús, ¿no? No solo para salvarnos y ya nosotros vivir ahí tropezando de mal en peor. No, no fue así. Con esa condición, como dice, ya Dios no me quiere, ya pequé, ya perdí la salvación. No, sino para seguir avanzando. La provisión de Dios dice que Él nos perdona, nos limpia, ¿sí? Pero se necesita o es necesario la confesión. No es que ya no pequemos, vamos a pecar, ¿sí? También vemos que había una lucha, ¿no?, en el apóstol Pablo, quien se expresó en un momento: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta naturaleza o vieja naturaleza? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza y hay una lucha en nuestro interior para no hacer las cosas que nosotros queremos. Está nuestra carne queriendo ser satisfecha y el espíritu queriendo agradar o que hagamos las cosas agradables a Dios. Entonces hay una lucha ahí en nuestro ser. Está la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza por la nueva naturaleza es que el Hijo de Dios peca y confiesa. La nueva naturaleza no le gusta vivir o en la práctica del pecado, que nos lleva a una vida miserable, a una vida de culpabilidad, ¿sí? De pérdida de propósito, y no quiere nuestra nueva naturaleza vivir así. Entonces vuelve al Padre, ¿sí? Es lo maravilloso. Por más lejos que el Padre esté, vamos al Padre. Dice él está en expectativa de ese retorno, de salir de nuestro estado de pecaminosidad y volvernos a Él, porque somos sus hijos ya, ¿sí? El amor del Padre nos sorprende, ¿sí? Cómo es que Él puede, por más que nos apartemos, poner personas, ¿no?, que nos hablen, situaciones que nos lleven a reflexionar sobre nuestra condición, y aún nos quitará cosas y aún nos afectará de tal manera que reflexionemos y digamos: no, en la casa de mi Padre estoy mejor. Como dice, hay abundancia de pan. ¿Qué necesita nuestra alma satisfacer? Eso lo puede encontrar solo en la casa del Padre. Y volvemos allá, ¿sí? También nos dice la palabra de Dios que los que viven, dice, según la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios, ¿sí? Si hemos nacido de nuevo y viviendo en esa condición conforme a la naturaleza pecaminosa, no podemos agradar a Dios. Por más que nosotros nos esforcemos, por más que asistamos al templo, por más que estemos de repente en un ministerio,
Pero si vivimos en el pecado o practicando el pecado, nuestras obras no son agradables a Dios. Si vivimos conforme a la carne, dice, de la carne segaremos corrupción. Si vivimos conforme a nuestra naturaleza, vieja naturaleza o antigua naturaleza, dice, segaremos corrupción. Mas si vivimos conforme a la nueva naturaleza, entonces segaremos, dice, vida eterna, ¿no? Eso nos hace ver de que si permanecemos o vivimos sin Jesucristo, sin la aceptación de Jesucristo, hagamos lo que hagamos, dice, no le vamos a agradar a Dios. Hagamos lo que hagamos, no va a ser suficiente como para entrar al reino de Dios, ¿sí? Necesitamos de Jesucristo para ello. Necesitamos de que la sangre derramada de Cristo por el pecado sea en nuestra vida, sea real en nuestra vida, ¿sí? De esa manera podemos cambiar nuestra relación con Él, nuestro destino eterno. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él, ¿sí? Y recuerden algo, que esta carta es para los creyentes, ¿sí? No es para personas que dicen ser cristianos y no lo son, que nominalmente dicen soy cristiano, ¿sí? Sino para aquel que realmente ha nacido de nuevo. No es para personas que sin ser salvos, sin depositar su fe en Jesucristo, han sido bautizados, ¿no? Algunos dicen, no, he sido bautizado de niño, he sido bautizado de bebé y tengo mi religión. Y no es para tales personas, ¿no? Sino para hombres y mujeres que han puesto su confianza en Jesucristo, ¿sí? También que han personas que han experimentado un nuevo nacimiento, ¿sí? Y entonces el Señor Jesucristo, dice, vino a deshacer las obras del diablo, ¿sí? Vino a salvar, vino que podamos vivir una vida agradable a Dios. Para aquel que lucha contra Dios, aquel que se opone, como dice, el anticristo, sus obras sean deshechas. En el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un nuevo nacimiento espiritual, ¿sí? Os es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesucristo a uno de los religiosos de su tiempo. Es necesario, necesitas ese nuevo nacimiento, tienes que nacer de nuevo para ver, dice, el reino de Dios. Y después dice, para entrar en el reino de Dios. Porque una cosa es que de lejos lo veamos, sí, qué bonito, ¿no? Qué bien. Y otra cosa es estar adentro, pertenecer a Él, ¿sí? A este reino, al reino de Dios. Para ello necesitamos nacer de nuevo. Y dice en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí? Si tenemos una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza no practica el pecado. No se satisface, no busca satisfacción en el pecado, sino en agradar a Dios. No busca que satisfacer a los hombres, sino en agradar a Dios. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente has aceptado
a Jesucristo como tu Salvador, tu Señor, entonces vas a anhelar estar en la casa de Dios. Vas a anhelar estar cerca del Padre, en comunión con el Padre. Y tarde o temprano vas a volver, ¿sí? Ese deseo de tu corazón no va a ser opacado por siempre, ¿sí? No vas a encontrar satisfacción en la vida por siempre, porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿sí? También dice la frase, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, ¿sí? No se refiere simplemente a una acción o acto de pecado, sino que expresa que aquel que es nacido de Dios no vive en el pecado, porque nosotros pecamos hasta que Jesucristo venga por nosotros. De una u otra forma pecamos. Por eso es que en 1 de Juan 1:9 dice, si hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Porque esta carta es a creyentes, a hijos de Dios, a hombres y mujeres nacidos de nuevo, ¿sí? Entonces dice, vamos a pecar, pero el Hijo de Dios no se queda ahí, no se queda en la práctica del pecado, no se queda esclavo del pecado, porque un día fuimos liberados de él, ¿sí? Y no podemos quedarnos, no debemos quedarnos, no es posible, nuestra nueva naturaleza no insiste en quedarse ahí, tarde o temprano sale, ¿sí? Emerge de ese lodo, de lo cenagoso que podemos decir, ¿no? Del pecado, del fango del pecado. También dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿no? Nos dice 1 Juan 2:1. Entonces, el Hijo de Dios peca, pero no se queda ahí, no practica el pecado, ¿sí? No encuentra su satisfacción en vivir en el pecado, está inconforme, ¿sí? Entonces, somos enseñados a que nuestro abogado es Jesucristo, aquel que puede interceder por nosotros ante el Padre. Entonces vamos, confesamos nuestros pecados y dice Dios nos perdona, nos limpia, ¿sí? La voluntad de Dios realmente es que vivamos sin pecar, pero si alguno hubiera pecado, dice, ¿no? El deseo de nuestro Padre, porque el pecado nos afecta a nosotros, ¿sí? Nos daña a nosotros y daña ciertamente la honra de Dios. La gente puede vernos pecando y hablar de nosotros. Puede vernos en ciertos lugares o haciendo ciertas cosas y decir, ¿es hijo de Dios y está así? Dice también que estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Y el pecado ciertamente es todo lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios. El deseo de Dios, la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. El pecado va contra todo ello, ¿sí? Ciertamente no es agradable. Por un momento parece agradable y después trae insatisfacción, ¿sí? Y no es agradable a Dios realmente. Por eso es que tenemos un abogado. Todo aquel que es nacido de Dios dice, no practique el pecado. Nuestra nueva naturaleza no seguirá en el pecado, ¿sí? Hay momentos cuando va a salir, ¿sí? Eso trae a memoria
la condición del hijo pródigo. Aquel hijo que pidió su herencia fue y lo malgastó. Y no teniendo que comer, aún no teniendo que comer, ¿no? Y recapacita y dice, no, me levantaré e iré al Padre. Ahí hay abundancia de pan. Y así es. No, esa nueva naturaleza no vive satisfecha y va a la casa del Padre. Se dirige nuevamente, vamos a decir, a Dios, a su Padre, ¿sí? También en Juan dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Esa nueva naturaleza permanece, no desaparece, no se va, no se quita, ¿sí? Está ahí. Entonces, porque hemos nacido de Dios, ¿sí? Tenemos una nueva naturaleza. Eso está ahí, nadie lo puede quitar. Entonces, tarde o temprano, volvemos a Dios, ¿sí? Y ciertamente eso, algunos dicen, ¿no? Se pierde la salvación, ¿no? Tenemos seguridad de salvación porque Cristo ha muerto por nosotros. No hemos hecho nada para ser salvos, sino la obra de Jesucristo. Dice, es un don, es un regalo de parte de Dios. Y así lo hemos aceptado. Entonces, lo que pasa es que hay hombres, hay mujeres que por alguna razón vinieron a la iglesia, ¿sí? Y no nacieron de nuevo. Dice, profesan conocer a Dios, dice, pero con sus hechos lo niegan, ¿sí? Siendo personas detestables por sus hechos, abominables a los ojos de Dios. Entonces, no fueron, ¿sí? Y por eso es que permanecen así. Pero si han nacido de Dios, van a volver al Señor. Y la pregunta entonces aquí es eso, ¿no? ¿Fue una emoción? ¿Fue un momento de necesidad en su vida? ¿Se sintió apenado, triste o se sintió muy motivado a tomar una decisión por las cosas que realmente Cristo o Dios pone a disposición de él? Que son cosas que todo ser humano anhela, ¿sí? Aunque vive a espalda de Dios, anhela el bienestar. Y Dios, eso es lo que ofrece en Jesucristo. Vida eterna, perdón de pecados, ¿sí? Transformación de vida. Una vida agradable a Dios, agradable a los hombres. Entonces, parece que la oferta de Dios es buena. Entonces algunos lo han aceptado así. Mas si hizo realmente una decisión correcta, es otra cosa, ¿no? Y nos preguntamos entonces si has nacido de nuevo. ¿Eres consciente de ese nuevo nacimiento? Y somos personas que debemos de hacer una evaluación de nuestra vida si realmente hemos nacido de nuevo. Si somos hijos de Dios realmente. Dice la palabra de Dios, debemos examinarnos si estamos en la fe, ¿sí? Y corresponde a cada uno. ¿Realmente pertenezco a Dios? ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿He nacido de nuevo? Hay cosas que me dicen que he nacido de nuevo. El Espíritu de Dios comunica a mi espíritu de que soy un hijo, soy una hija de Dios. Tú tienes la respuesta a esto. Y si realmente somos hijos de Dios, ¿no? Deseamos las cosas ansiosamente, las cosas de Dios. Las deseamos. Hay un anhelo en nuestro corazón por las cosas de Dios. Como dice, la adoración a Dios, a proclamar a Jesucristo a toda persona,
adorar a Dios, venir a la casa de Dios, estar con el pueblo de Dios. Hay un anhelo, ¿sí? El salmista decía, yo me alegré con lo que me dijeron, a la casa de Dios iremos. ¿Es así en nuestra vida? Si nos vamos a contribuir económicamente con el pueblo de Dios, para que el Evangelio se siga difundiendo, para que otros enseñen la palabra de Dios, para que otros vayan más allá de los límites territoriales enseñando, para que la nueva generación conozca la voluntad de Dios, que es la aceptación de Jesucristo. ¿Estamos contribuyendo con ello? ¿O nos duele realmente eso? ¿Sí? ¿O nos quejamos de la parte económica? ¿No? ¿Hay ansiedad en nosotros por las cosas de Dios? ¿Hay un anhelo sincero por las cosas de Dios? ¿Sí? Las dudas nos asaltan cuando vemos a personas pecando y nos preguntamos, ¿será un hijo, será una hija de Dios? ¿Sí? Pero nosotros, según el texto, afirmamos que podría serlo. Si es un hijo de Dios, va a dejar ese pecado. ¿Sí? Algún día va a salir de ahí. Llegará el momento que diga, me levantaré e iré a mi Padre. Si eres un hijo de Dios que vive en el pecado, si eres un hijo de Dios, podemos decirte, te vas a levantar, vas a buscar a tu Padre. Perteneces a un pueblo que se alegrará de tu retorno. Es así. Habrá alegría de nuestra parte, del pueblo de Dios. Habrá la alegría como cuando el pródigo vuelve a la casa del Padre. Ah, fiesta. ¿Sí? Todo aquel que es nacido de Dios dice, no practique el pecado, no continúa viviendo en el pecado. Cuando recibimos una nueva naturaleza, no perdemos la naturaleza vieja. Y eso es un problema. Eso trae tremendo conflicto a nuestra vida, ¿sí? Pero es Jesucristo quien puede librarnos, ¿sí? No es nuestra propia fuerza, sino la fortaleza, el poder de Dios mediante su Espíritu, ¿sí? Tal vez hay algún pecado que gobierna nuestra vida. Puede ser la mentira, la pornografía, puede ser, no sé, en algo que hemos quedado atrapados. La envidia, no sé. Cierto tipo de música, no sé. ¿Qué nos ha atrapado? Pero si estás atrapado y eso realmente hace tu vida un desastre, la ruina se va convirtiendo en tu vida. No eres feliz, hay intranquilidad, no hay paz. Vuelve a Dios, ¿sí? Eres el que puede solucionar este problema en tu vida. Él es el que Jesucristo es el que te puede librar de esa condición de esclavitud, ¿sí? Dicen, estos se manifiestan, el siguiente versículo, dicen, estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y acá hay dos cosas que distinguen al hijo de Dios. Dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Creemos que hoy es necesario que los hijos de Dios se reconozcan o distingan mejor, ¿sí? Esperamos eso, ¿sí? Los hijos de Dios puedan hacer la diferencia en este mundo, ¿sí? Dos familias de este mundo, no hay más.
Bien, ¿pertenecemos a la familia de Dios o pertenece a la familia del diablo? No hay más, no hay intermedio. No podemos vivir con un pie con Dios y otro pie con el diablo. Sí, son cosas muy diferentes, ¿sí? Cosas que se repelen, ¿sí? Entonces, no podemos vivir así. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? ¿Sí? Pertenecemos a una u otra familia. No hay personas que no tengan padre espiritual, ¿sí? ¿Es Dios o es el diablo? No hay huérfanos en este caso, ¿sí? Podemos decir eso. Algunos dicen que todos somos hijos de Dios, y lo cual es contradictorio. Llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ahí es cuando Dios nos da el derecho de ser sus hijos, no dice la Biblia, no dice Juan 1:12. Entonces, hay que considerar lo que dice Dios en su palabra, no lo que dicen los hombres. Los hombres dicen, todos somos hijos de Dios. Sí, que todos hemos sido creados por Dios, pertenecemos a la creación de Dios. Dios es el autor de nuestra vida, pero que nos haya tomado como hijos, no. Dice Dios nos adopta como hijos mediante la fe en Jesucristo, ¿no? No todos somos hijos de Dios. Pero podemos reconocer dos cosas que nos permiten reconocer a un hijo de Dios. Los que hemos experimentado un nuevo nacimiento, ¿no? A través de nuestras acciones mostramos ese nuevo nacimiento, ¿sí? Y la única forma que ellos pueden saberlo es que no son nuestras palabras, no es nuestra conversión, no es que nosotros vayamos proclamando que somos hijos de Dios o que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, sino nuestra vida, nuestras acciones proclaman que somos hijos de Dios, ¿sí? Dos naturalezas que podemos ser malos y podemos vivir a un nivel bastante bajo, porque tenemos una naturaleza que así es, una naturaleza que quiere agradar a Dios y otra naturaleza que nos esclaviza en el pecado, ¿sí? Que quiere encontrar satisfacción en el pecado, en las cosas desagradables, abominables a Dios. Entonces allí nos encontramos nosotros. Una nueva naturaleza donde nosotros podemos ser personas que demos amor, que vivamos conforme al Espíritu de Dios, dice al fruto del Espíritu de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, por un lado, ¿no? También que podamos manifestar la alegría que tenemos, ¿sí? Que no seamos personas que nos deprimamos fácilmente y sentirnos de esa manera, mostrar al mundo que vivimos de esa manera, ¿no? Que a veces o muchas veces pasamos situaciones similares a cualquier otra persona, pero tenemos la salida, ¿sí? Podemos levantarnos. Dice el Señor, no va a permitir que nosotros quedemos postrados, ¿sí? No va a levantar. Pero si nosotros dejamos que nuestra vieja naturaleza predomine, entonces tenemos dificultad, ¿sí?
debemos de aprender y ser controlados por el Espíritu. En el libro de Gálatas o en la carta a los Gálatas se nos dice eso, ¿sí? Es algo que nosotros no podemos por nuestra propia cuenta, ¿sí? No podemos vencer por nuestra propia fuerza, por nuestra voluntad, ¿no? Que no hay ningún poder en nuestra nueva naturaleza. Necesitamos el actuar del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que puede producir los frutos en nuestra vida, ¿no? Y así ir progresivamente avanzando en lo que es nuestra relación con Dios o una vida agradable a Dios, ¿sí? Muchas veces vivimos apartados del Señor Jesús, y el Señor Jesús nos enseña en el libro de Juan que Él es la vid verdadera y que debemos mantenernos junto a Él, unido a Él. De lo contrario, no podemos producir los frutos esperados, ¿sí? Nosotros, dice, somos aquella rama, o como dicen las Escrituras, el pámpano que lleva fruto, ¿sí? Donde se produce el fruto de la vid. Y si no estamos unidos a Jesucristo, que es la vid verdadera, tenemos dificultad. No vamos a producir, no vamos a secar, no vamos a morir espiritualmente, ¿sí? No habrá una producción de mejores frutos, ¿sí? Porque vivimos en esa vieja naturaleza, haciendo la voluntad de la vieja naturaleza, satisfaciendo nuestros deseos. Entonces no producimos los frutos esperados, que sean atractivos, ¿no? En los cuales podemos decir sí, podemos gloriarnos, ¿no? En buen sentido, ¿sí? Aquí en ese versículo 10 dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, o sea que uno puede diferenciarlos por el fruto que producen. El Señor dijo, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Entonces los frutos dan evidencia de quiénes somos, ¿sí? Deberíamos encontrar algo de fruto en nuestra vida, ¿sí? Y en la de los creyentes, de nuestros hermanos realmente, ¿sí? Entonces aquí nosotros en el verso 10 encontramos diferencias, señales, cómo podemos nosotros identificar al creyente, ¿sí? Todo dice, todo el que no hace justicia no es de Dios, ¿sí? Podemos tener la profesión que tengamos, podemos ser activos, asumir responsabilidades, ¿sí? Si no tienes una señal de identificación, ¿cuál es? Dice, si no practicamos la justicia, no pertenecemos a Dios. Si no practicamos una vida, como dice, agradable a Dios, si no nos apartamos, si no hay santidad en nuestra vida, si vivimos haciendo cosas detestables a Dios, cosas abominables a Dios, dice, no somos de Él, ¿sí? Una cosa es que nosotros pequemos y volvamos a Dios en arrepentimiento y confesión, y otra cosa es que nos deleitemos en el pecado y que continuamente estemos en ello. Dice, en ese caso no somos de Dios, no hemos nacido de nuevo. No es Jesucristo nuestro Señor, no es nuestro Salvador. No se ha cambiado nuestro destino eterno, sigue siendo el mismo, el de condenación, ¿sí? Y la segunda señal que encontramos aquí es que el amor a nuestros hermanos, ¿sí? Y podemos preguntarnos si realmente amamos a otros cristianos. Si el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón
es algo que se derrama también a otros cristianos, hacia otros cristianos. ¿Los amamos realmente? ¿Sí? Nosotros a veces decimos, sí, amamos a nuestros hermanos, amamos a los hermanos, amamos a los hermanos que están allá en otro país o que están en el otro continente. Son palabras, ¿no? El caso está que, ¿qué hacemos por los hermanos? En el lenguaje griego se habla de amor erótico, amor sensual, ¿no? Amor de familia también. Pero también se habla de el amor de Dios, ¿no? Y el amor de Dios es el amor con que Dios nos ha amado al punto de dar a su Hijo. Y ese es el tipo de amor que debe ser hacia el hermano, ¿sí? Un amor dispuesto a sacrificar, un amor sacrificial, podemos decir, un amor que nos lleva a dar la vida por nuestros hermanos, ¿no? Y no solo caso, y puede ser así, el de dar nuestra vida, ¿no? El de morir por nuestros hermanos, el de dar nuestra vida, ¿sí? Pero si no es el hecho de que nosotros constantemente a través de el esfuerzo, nuestro tiempo, podemos dar nuestra vida, es nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros damos horas por estar con un hermano, de repente afligido, apenado que se encuentra, o una decisión que tomar que es importante en su vida, entonces lo escuchamos, solamente a veces lo escuchamos, estamos dando tiempo. ¿Sí? Ese tiempo no se recupera, son horas de nuestra vida, ¿sí? Pero dado el momento, también puede ser que nuestra vida sea quitada en reemplazo del hermano. ¿Amamos realmente así a ese punto? Se refiere aquí que el que no ama a su hermano quiere decir que debemos tener una preocupación, un gran interés por nuestros hermanos en Cristo, de tal manera que lo ayudemos, cómo viven, respecto a su salud, a su alimentación, al cuidado que tenga nuestro hermano. ¿Tienen para comer? ¿No tienen para comer? Y nosotros debemos de darle, ¿no? Dice que no debemos de amar solo en palabras, ¿sí? Sino en hechos. De eso se trata el amor de Dios. Manifestar un amor que se preocupa en el sentido de ser sensibles a sus carencias, a sus necesidades, a su situación que está, ¿no? Y por otro lado también no tenemos que guardar rencor a nuestros hermanos, resentido con nuestros hermanos. No debe ser así, ¿sí? No debe de haber odio, no debe de haber resentimiento de nuestra parte, ¿sí? Dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿sí? Desde el principio, desde que el Señor vino a este mundo, es algo que he enseñado, ¿sí? Dice, el amor unos a otros. Porque es cómo el mundo va a conocernos que somos sus discípulos, ¿sí? Es algo que distintivo para el creyente. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Algo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, ¿sí? Y esa era la marca que diferenciaba al discípulo de Cristo. Es algo que lo va
a identificar, ¿no? Un amor auténtico por otros creyentes, ¿sí? Y eso es lo que Dios desea, eso es lo que nos distingue, esa es la señal del Hijo de Dios, ¿sí? ¿Qué pasó con Abel? ¿Qué pasó con Caín? Y nos dice, no como Caín. Eran hermanos, pero atentó contra la vida de Abel, ¿sí? A punto que lo mató. Y dice, no debe ser así. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y de su hermano justas, ¿sí? Entonces hubo envidia, ¿sí? Y de esa manera lo asesinó. Dice, sus obras eran malas, sus acciones eran malas, y de su hermano eran justas, agradables a Dios, ¿sí? Aceptables a Dios. Nos dice la envidia, fue la que caracterizó a Caín, ¿no? Una característica en Caín. Dios la acepta su sacrificio, su ofrenda, y él tuvo envidia. Dice alguien que ha dicho que la fuerza más destructiva del mundo son los celos y la envidia. Eso ha sido expresado por alguien y es una realidad, ¿no? Guerras se han hecho, se han matado miles de personas, aún millones de personas, por la envidia, por los celos, ¿no? El progreso de alguien, de un grupo, de una raza, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué, no? Al final han tomado hasta sus bienes, ¿sí? Sus riquezas. Es la envidia, es el querer tener lo que otro tiene, ¿sí? A como dé lugar, si es posible, aún produciéndole la muerte. Y lo han hecho así. Y así fue como Caín mató a Abel. Entonces no debe haber envidia, no debe haber rencor en nuestra vida por los hermanos. Si Dios lo bendice, bien, qué bueno, ¿sí? Alegrarnos por el progreso de nuestros hermanos, alegrarnos por los logros, por la felicidad de ellos, ¿no? Y Dios también lo hará con nosotros en algún momento, ¿sí? Pero si somos envidiosos, si tenemos celos, si estamos codiciando, cuidado. Es posible que no seamos hijos de Dios. Recuerda, esas dos marcas son distintivas. Vivimos, como dice, disfrutando de lo pecaminoso, nos deleitamos en ello, le encontramos placer en vivir así. Dice, examinaos vosotros si estáis en la fe. Si profesas conocer a Jesucristo, examínate. ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente estoy o soy un hijo de Dios? Si no es así, vuélvete al Señor. Arregla con Él. Dile cuán pecador eres y que necesitas el perdón de parte de Dios. Y por la fe en Jesucristo, por la fe que su muerte ha sido por ti, en tu lugar, que su sangre ha sido derramada por tus pecados para limpiarte, para dejarte limpio ante Dios, aceptable a Dios, ¿sí? Que Jesucristo es aquel que te ha salvado
Porque dice el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. No es que Dios te va a condenar, sino que ya estás en condenación. Tu destino final es la condenación eterna. Por eso hablamos de Jesucristo, el Salvador del mundo. Destino la condenación y Jesucristo como que te rescata, te redime, te salva. ¿Sí? Por eso es el Salvador. Acéptalo. Es la única persona, es la única forma como tú puedes encontrar o llegar a ser un hijo de Dios. Si no lo has hecho, hazlo en esta hora. ¿Sí? Oramos. Padre amado, te damos gracias, nos gozamos, Señor, en lo que tú has hecho en nuestras vidas como hijos tuyos. Y te pedimos, Señor, por aquellos que profesan conocerte, pero sus hechos los niegan. Que tengan, Señor, la claridad, tengan la certeza de que son tus hijos. Tu espíritu comunique a su espíritu que son tus hijos. Que no haya, Señor, la tranquilidad en el pecado. Que no haya en el placer en el pecado, Señor. Si no se vuelvan a ti. Y si no son hijos, pues en esta noche tienen la oportunidad de parte tuya de reconciliarse por medio de la fe en Jesucristo. Que tú ya no veas su pecado que lo condena, sino veas a través de Jesucristo limpio, perdonado, justificado, sin nada que los condene, sin nada por lo cual lo acuses, Padre. Te rogamos así, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, el Señor los bendiga. Nos estaremos viendo en la próxima transmisión. ¿Sí?